Dice de esta manera: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Señor de Israel es tu Redentor. Gracias a Dios, hermanos y hermanas. Los pocos de la Asamblea de los Ángeles aquí vemos la palabra de nuestro Dios. No temas, dice Dios a su pueblo de Israel. Es cuando le dijeron, cuando dijo el maestro, me recuerdo, en uno de los evangelios: no temas, manada pequeña. Si de poder estudiar profundamente de las enseñanzas de nuestro maestro, habló tanto de reino animal, hermanos. Y aquí vemos uno de los animalitos, pequeña, la pequeña oruga. Y de esa pequeña oruga, hermanos, de poder considerar su postura, de una transformación o de una etapa de iniciar su vida. Aquí vemos, y yo hacía la pregunta, ¿por qué el Señor dijo a su pueblo de Israel: no temas, gusano de Jacob? ¿Se recuerdan uno de los profetas de los Salmos? Gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado de mi pueblo, con signo de admiración. Gusano soy y no hombre. Al considerar el reino de los animales, y una de ellas la pequeña oruga, gusano de Jacob, dice que este gusanito, hermanos y hermanas, nos enseña algo maravilloso, hermoso: andar en ellos, dijo el sabio en uno de sus libros, ¿se recuerdan? La araña pequeñita, o de la hormiguita sabia, o de los conejitos que colocan su madriguera debajo de la peña. En fin, pero hablaba de reino animal. Pero una de ellas, el gusanito, hermanos. Recuerdo uno de mis tíos allá en Guatemala, que parte donde le tocó de la herencia, había grandes árboles de cereza. En el tiempo de esos árboles, de sus frutas, daba. Pero en el momento de dar y brota el fruto de ese árbol de las cerezas,
De pronto ese árbol, hermanos, se llenaba de orugas y de gusanos. Y dice uno de mis tíos, esa plaga de gusanos empezaba a fumigar. Pero sin darse cuenta, hermano, hay algo que extraer allí. Hay algo que considerar allí, hermanos. De la primera fase y de la primera etapa y de la primera transformación de inicio de su vida de esta pequeña oruga, nos enseña algo en nuestra vida, hermanos. Esta oruga tiene dos naturalezas. Estoy seguro que de nuestros chicos, de nuestros hijos e hijas, han estudiado de las dos naturalezas de la oruga pequeña. Por eso dijo nuestro Dios: no temas, gusano de Jacob. Pero dice que el proceso de esta oruga, hermanos, cuando se deja allí en una de las hojas, pequeñito, y de esa pequeña oruga comienza a nacer. Y cuando nace la pequeña oruga, hermanos, comienza la naturaleza de ella, comienza a comer y comer. La naturaleza de la oruga pequeña es comer, comer y comer y comer, hasta alcanzar su máximo tamaño, su máximo o máxima estatura, y de su crecimiento, y de esa pequeña oruga solamente ella piensa comer y comer. No piensa otra cosa como nosotros, se divaga nuestra mente, ¿va? Pero la naturaleza de esa pequeña oruga es comer y comer. Muy bien. Y en el proceso de su tamaño y de su crecimiento. Muy bien, ya es un gusanito ya formada. Pero tomaría la decisión más difícil. Tomaría la decisión más encrucijada de esa pequeña y de su pequeño cerebro del gusanito. Toma la decisión, yo no lo sé si de buenas ganas o de su misma naturaleza le hace empujar de la segunda fase y de la segunda etapa de su vida. Se coloca el gusanito, pero de cabeza abajo. Podemos pensar así, cuesta abajo. Hemos usado esa palabra. Cuesta abajo. Dice que la cabecita de la pequeña oruga se coloca en una de las ramas, y el proceso de días, semanas o meses o hasta un año, durante el proceso y de la cabecita abajo, se asegura bien, se usa la palabra, se ancla en una de esas ramas, hermanos y hermanas. Ya cuando en la mente de la pequeña oruga está segura, comienza a formar, hermanos,
comienza a construir, comienza a elaborar un trabajo. Y dentro de ese proceso de trabajo, de su misma piel y de su naturaleza, y de esa pequeña oruga, de su misma piel se extrae y comienza, hermanos, una bolsita, o podemos decir, como dice una de mis niñas, su casita. Pero lo cierto es un capullo de seda. Se extrae de la misma piel de la pequeña oruga y comienza a formar, hermanos, comienza a tejer de ese hilo de seda que se le llama capullo de seda. Sí, hermanos, y cuando ya está formada, durante el lapso de proceso, hermanos, que tarda muchos días, semanas, meses, dentro de ese capullo de seda, que ya no tiene acceso de mirar la claridad del sol, vendría vientos contra aquella rama, vendría torrenciales de agua sobre ese capullo de seda, pero estaba tan segura la pequeña oruga dentro de ese proceso, hermanos. Muy bien. Por eso dice, no temas, gusano de Jacob. Y aquí tenemos un joven que Dios lo consideró gusano de Jacob. El sueño, cuando él soñaba que estaría Dios con él y iba a realizar un proceso en su vida, y emprendió su viaje, su jornada, su carrera, y tardándose durante 20 años, 7 años a una mujer que tanto la amó, por Raquel, y 7 años que sirvió también a Lea, y 6 años de su servicio a su suegro, hermanos. Hace un total de 20 años. Y durante esos 20 años tuvo sueño dentro de ese sueño, hermanos. Y ese que lo mantuvo vivo, eficaz, fluyente, prosperado, aunque su propio suegro lo trató de menos, cambiando su salario 10 veces durante el proceso de poder hilar, trabajar, elaborar, construir de ese hilo de seda en su vida, dentro de ese capullo de seda, de la helada de la noche lo consumía y se le iba el sueño de sus ojos. Y cuando una oveja o 2 ovejitas extraviada sacaba de su bolsillo, sacaba de su cartera, dicen algunos, o de la billetera, y dice que lo entregaba a cuenta
No importaba aunque ha sido devorada, extraviada, perdida, enfermita o se enfermó la ovejita. Cuenta en la cuenta del gusano de Jacob, de ese dolor, de esa preocupación, de ese trabajo. Por eso el gusano de Jacob hiló con ese hilo de seda en su vida, de un proceso en su vida, hermanos. Pudiera suceder el gusano de la Asamblea de los Ángeles, el gusano de los grupos que hemos realizado, hermano, y de cada grupo pequeño y de cada oruga pequeñita comienza a hilar al entrar en una cuarentena, al entrar en un proceso de pandemia, al entrar en el proceso que no hay trabajo, entrar en el lapso de escasez, entrar en el proceso de desnudez, hermano. Posiblemente que ha estado, hermano, en una de las esquinas de espera de un jornalero, pero no le cayó nada durante la semana. Pero es que está dentro del hilo de seda, formando ese capullo de seda. En el proceso no le podría decirle que si va a tardar cuántas semanas o meses o hasta alcanzar un año de la formación de esa pequeña oruga. Por eso dice la Biblia: no temas, gusano del Señor. En el proceso de nuestras vidas, hermanos, como la vida de un ministro también, porque no hay profeta que es honrado en su propia casa. No, eso dijo nuestro maestro. No hay profeta que se levante en Jerusalén que es aceptado. No. Es el proceso en la vida, hermanos. Por eso dice la Biblia, por eso es la importancia de mantener el sueño del gusano de Jacob. Y dice que el joven Jacob soñaba nuevamente durante ese proceso, porque tuvo 2 encuentros de sueños. Cuando él emprendió en el desierto, donde tomó en cabecera una piedra angular, podría decir, y dice que comenzó a soñar que estaría el Dios de sus padres con él y iba a realizar lo que tenía que hacer en su vida. Y no importa el proceso en su vida, pero dentro de ese proceso de los 20 años de sufrimientos, de escarnio, de hilar, trabajar, formar, de ese hilo de seda en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Y dice que él soñaba nuevamente que le daría a Dios su salida, pero ya el propósito de la segunda fase de su sueño. ¿Cuál es el sueño de la iglesia? ¿Cuál es el sueño de nuestros jóvenes? ¿Cuál es el sueño de una señorita en comunión?
¿Cuál es el sueño de un soltero en comunión? Tal vez está hilando el joven soltero, la soltera, de ese hilo de seda en su vida, pero no pierda la esperanza. Sigue soñando, joven. Sigamos soñando como el gusano de Jacob comenzó a soñar nuevamente de la segunda fase, de la segunda etapa de su vida, hermanos. Y cuando la segunda etapa de su vida es de que algún día en la mente y la naturaleza del gusanito o de la oruga que iba a transformar, hermanos, miremos el libro de Jonás, si no el tiempo nos apremia. Libro de Jonás en su capítulo 4 y verso a leer 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Sabemos el proceso de este profeta, el proceso de un ministro, el proceso de un evangelista, el proceso de un matrimonio, el sueño de un matrimonio recién casado, el sueño de un restaurado o restaurada, el sueño de un ministro que está dando los primeros pasos en la línea de batalla, el proceso de un sueño, hermano. Pero dice que al venir el alba del día siguiente es la segunda fase de la vida de un hombre, hermano. Pero dice que este profeta de Dios perdió el sentido de su vida, perdió la brújula en el sentido de su vida, perdió el hilo de seda que tenía que elaborar y construirla. Por eso dice la Biblia que Dios preparó. Esta es la segunda fase. Cuando nos cuesta entender la segunda fase y de la segunda etapa de la vida, es cuando Dios prepara de ese gusanito para que pudiera comprender que era necesario menester de la transformación y dar. Pero sigue soñando esa pequeña oruga dentro de ese capullo de seda. Pero si el gusanito pierde su brújula de no soñar, sería un cadáver y muerto. Y de un muerto no se espera nada, hermanos, porque ahí ya no hay sabiduría, ni ciencia, ni trabajo. Pero la segunda fase dice, Dios le preparó un gusano. Y la preparación de la vida de este profeta, hasta que reaccionó dentro de 3 días y 3 noches de la construcción y la labor de un Dios que prepara y hace preparar de la segunda naturaleza de nuestras vidas, dentro de nuestras pruebas y luchas, pero no perder el soñar, hermanos. Y la pequeña oruga no la perdió su sueño,
porque un día saldría dentro de ese hilo de seda formado de capullo, que un día volaría, un día extendería sus alas, de hermosas alas, de hermoso parecer, no de la primera fase, no de la primera naturaleza, de una oruga, como dice el humano, de esas plagas de gusanos. Y los hombres lo fumigan y no sabe que tenemos una cercanía y una grande enseñanza de los reinos, de los animales, como uno de estos insectos, hermanos, de la pequeña oruga, que nos muestra de poder hilar con nuestras propias manos, hermanos, el hermoso, para que Dios no nos prepare de esa segunda fase de entrar y no poder salir de la primera naturaleza de la oruga, hasta que Dios nos haga empujar y salir, sino que buena es de poder comprender la segunda fase de nuestras vidas. Por eso aquella oruga, así puedo hablar, se recuerdan de una pequeña oruga que se llevó 40 días y 40 noches en el desierto y tuvo hambre. Y la naturaleza de la oruga pequeña de la primera fase es comer y comer. Pero el tentador viene, si eres, ¿verdad? Eso es lo que dijo el tentador, Satán. Convierta de estas piedras en pan. Pero entendió la pequeña oruga de ese gusano, el gusano de Israel, el gusano de los grandes patriarcas, el gusano de todos los profetas, el gusano de la iglesia y el gusano del tabernáculo caído en el futuro, que será restaurado cuando él se encontraba y tuvo hambre. Pero él entendió de que iba a comenzar la segunda fase de la vida. Hermanos, en otra ocasión se encontró el gusano de Israel orando en un lugar que se llamó Getsemaní. Ahí hubo lágrimas, ahí hubo agonía, ahí hubo tristeza, hermano, hasta en el proceso de una cruz espantosa, clavado de manos y pies, para darnos ese sueño de la realidad, de la segunda naturaleza, de la segunda fase y de la segunda etapa de una transformación, de una realidad de la vida de la iglesia, que llegará un día de poder extender nuestras alas y exhibir la hermosura de nuestra naturaleza. Hay un texto que nos ampara en la carta a los romanos, que somos y tenemos la imagen de Dios y la semejanza de Dios.
decir, de la misma esencia de la naturaleza de Cristo, de la estatura y del conocimiento y de la misma fe, hermanos, y de la hermosura de un varón perfecto, hermanos, sin tacha alguna. Pero miremos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16 y verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el capullo de seda tendremos aflicción, pero confiad, pero soñemos, no perder ese sueño de una realidad, hermanos. Habrá aflicción en nuestras vidas, habrá escasez en nuestras vidas, habrá vituperios en nuestro ministerio, habrá desprecio en nuestra vida personal, porque no es mirar, observar un gusano, no es el agrado de los ojos del hombre, porque el hombre dice es plaga. Uy, qué fea esa oruga, hay que exterminarlos. Hermanos, pero estas cosas os he hablado, dijo el maestro. ¿Qué cosa? Extraer una de las enseñanzas de la pequeña oruga. No temas, no temas, hijo mío, hija mía, gusano de este mundo, despreciado de este mundo, pero un día llegará la realidad, el sueño de la iglesia, hermano, pronto se acabará. Por eso no temamos de la pandemia en que estamos dentro. Pareciera de que estamos restringidos, pero sin embargo, de las pequeñas orugas en cada grupito está hilando con el hilo de seda para que un día de poder extender y extenderá las alitas de una mariposa tan hermosa, y una de ellas, la monarca, tan hermosa esas alitas, hermanos, de poder un día soñar, pero no perder de ese sueño de una realidad en nuestra vida, hermanos. Solamente confiémonos, porque Él, de esa pequeña oruga que Él venció durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre, pero Él entendió que la segunda naturaleza, la segunda fase y la segunda etapa en la vida, lo mismo sucedería. No temas, pequeña oruga de Jacob, y que Él bendiga su preciosa palabra. Ciento 21.